puesto este título y voy a tratar de explicar un poco. Aquiles Vergara Vicuña, primero es nacido en Viña del Mar en el año 1895, hijo de don Salvador Vergara Álvarez, a su vez hijo de Francisco Vergara, senador de esta ciudad, y hijo de una de las hijas de Benjamín Vicuña Mackenna. O sea, era nieto de dos personas muy importantes de este país. El puesto militar. Él se desempeñó desde muy joven como militar en el Ejército de Chile. Entró en el año 1911, a los 15 años, a la escuela militar. Alcanzó el grado de teniente primero. Él se retiró del ejército porque fue atraído por la política. Primero fue elector en la elección para presidente de la República en el año 20, para el diario donde estuvo Vicente Palma. Después fue elegido diputado por el Partido Radical y como era un hombre de un espíritu bastante crítico, tuvo problemas con el Partido Radical y no lo repopularon. Él, como tenía una situación económicamente buena, se postuló por su cuenta, pero no logró salir de forma independiente. Posteriormente, por sus vinculaciones militares, fue invitado por don Carlos Ibáñez del Campo, cuando era ministro de Emiliano Figueroa Larraín, a integrar el gabinete de Emiliano Figueroa como ministro de Justicia e Instrucción Pública. Lo fue durante los meses que le quedaban a Emiliano Figueroa Larraín y lo fue durante los primeros meses del primer gobierno de Carlos Ibáñez. Él gestó una reforma judicial que significó la salida de muchos jueces, una reforma cuestionada desde varios puntos de vista, pero que significó una renovación del Poder Judicial. Y gestó una de las primeras reformas educacionales que se prendieron durante el gobierno de Ibáñez. Pero como don Carlos Ibáñez era una persona muy cambiante, muy pronto le pidió la renuncia. Posteriormente él ocupó algunos cargos en algunas cajas que había en ese tiempo, como la Caja de Crédito, la Caja Nacional de Ahorros, y fue el primer alcalde de la localidad de Quilicura, donde ellos, los Vergara, tenían una tierra. Eso es su desempeño militar, pero también es su desempeño político. Él postuló nuevamente, posteriormente al parlamentario en el año 33, y tampoco le fue bien porque en general los independientes tienen muy pocas posibilidades, salvo en las provincias extremas del país, y lo sabemos nosotros cuando son los resultados de las elecciones, más bien los partidos marcan las elecciones. Pues bien, él se desencantó bastante de la política. Y en circunstancias en que Bolivia y Paraguay se enfrentaron a una contienda entre los años 32 y 35, él se ofreció para incorporarse al ejército de Bolivia como militar. Él había alcanzado el grado de teniente primero, como le decía, pero por la vía de la reserva, él mantuvo contacto permanente con el ejército y alcanzó el grado mayor. Y se incorporó al ejército de Bolivia como lo hicieron muchos chilenos en el año 34. Hubo 105 chilenos que se incorporaron con grado de oficiales, siendo Aquiles uno de los más alta graduación. Hubo 5 que se incorporaron con el grado de teniente coronel. En general, la idea de los bolivianos era que lo ascendían en un grado al grado que tenían en Chile. Eso se aplicó en la mayoría de los casos. Por ejemplo, así que su vida militar no se truncó con la política, sino que se recuperó cuando se decepcionó de la política y cuando se dio esa coyuntura de la guerra del Chaco. Bueno, en Bolivia él se desempeñó en cargos importantes en el arma en la cual era competente, que era la artillería. Participó en la defensa de Villamontes,
en la contraofensiva del Parapetí, que fueron dos acciones importantes de Bolivia, en la cual Bolivia logró recuperarse en alguna medida de las derrotas que había sufriendo en manos del Paraguay. Pero una vez terminada la contienda fue invitado por las altas autoridades de Bolivia a quedarse en Bolivia y escribir, si era posible, con un militar peruano, una historia de la guerra del Chaco. Y él asumió el reto y a la larga terminó haciéndolo solo. Escribió una historia de la guerra del Chaco en 7 volúmenes, la cual en definitiva financió él. Es una obra que es considerada como punto de referencia para cualquier investigación sobre la historia de la guerra del Chaco. Y continuó en el ejército hasta que en Bolivia se produjo una revolución, la revolución del 52, en la cual el partido gobernante, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, decidió imitar la experiencia mexicana, la experiencia del Partido Revolucionario institucionalizado, de incorporar a los oficiales del ejército al partido, para evitar de esa manera que pudiera haber alguna intervención militar extraconstitucional. Pues bien, lo hicieron en Bolivia y por supuesto Aquiles decidió en ese momento retirarse del ejército. Estamos hablando del año 53. ¿Ya? Sin embargo, ya en retiro, su gran amigo, don Bernardino Bilbao Roja, sin lugar a duda, el más connotado jefe militar boliviano de la guerra del Chaco, siendo senador de la República de Bolivia, postuló al Senado de Bolivia el ascenso de Aquiles Vergara al grado de general de brigada. Y fue ascendido por decisión del Senado, ya estando en retiro, sin perder la nacionalidad chilena. Eso fue en el año 66 y él falleció en el año 68. Yo he dicho además que él fue escritor, tiene alrededor de 20 obras de diferente naturaleza, algunas biográficas, otras históricas, otras políticas. ¿Ya? Y he planteado que luchó con la integración entre Chile y Bolivia. Sin lugar a duda, una manera de luchar por la integración fue apoyar a Bolivia en la contienda del Chaco, que lo hizo por convicciones, no por necesidad económica, como lo hicieron algunos otros compatriotas nuestros que se incorporaron por su situación debilitada económicamente a participar en guerra. Y pidió el trato igual de que cualquier oficial boliviano, ningún trato preferencial desde el punto de vista económico, como se solía hacer con los extranjeros. Y eso por un lado. Pero una vez ya estando en Bolivia, él escribió varios libros a favor de que Bolivia pudiera recuperar su cualidad marítima. Cuando hablo de recuperar cualidad marítima, no necesariamente recuperar los territorios que Bolivia había tenido hasta la guerra del Pacífico, hasta que 1904, sino una solución por el lado de Arica, que era la solución llamada practicista. En Bolivia hay dos tendencias: la tendencia reivindicacionista, de recuperar los territorios perdidos, que tuvo mucha fuerza en la década del 20, que ahora algunos la han querido contraposturar, y la otra la tesis practicista, es decir, lograr en Arica, que había sido realmente en el periodo colonial el puerto de salida para el mineral de Potosí, el puerto realmente usado. Ustedes saben que Arica fue resistido por los peruanos, incluso fue resistido por el mariscal Santa Cruz, un boliviano que gobernó en un momento determinado Perú, y era mucho más práctico que el puerto de Cobija, que fue determinado en vista que Arica no podía ser, o el puerto de Antofagasta. Pues bien, la idea de Aquiles era eso. Y escribió varios libros a propósito de eso, libros que generaron malestar en algunos de sus antiguos compañeros de armas, también respaldo de alguna gente. La opinión no era unánime de condena, pero tampoco era unánime de compartir su posición. Y entonces esas obras, que son prácticamente 4, han dejado testimonio de esta preocupación de Aquiles por querer
hermanar a Chile con Bolivia, solucionando esa aspiración boliviana de volver a ser país ribereño del Pacífico. En síntesis, es lo que yo quería plantear hoy día en la mañana, un tema que tiene que ver con la actualidad, y es un tema que tiene que ver con las relaciones internacionales, en la cual se ve de que no solamente las relaciones internacionales en materia de los diplomáticos, en materia del gobierno o en materia del parlamento, sino también en materia de los ciudadanos. Hoy día se habla mucho en materia de relaciones internacionales de la paradiplomacia, de lo que podemos hacer los ciudadanos y lo que podemos hacer las organizaciones sociales en materia de relaciones internacionales. Hoy día tienen mucha fuerza las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, las universidades. La presidenta, cuando ha ido a sus viajes, va fundamentalmente acompañada de parlamentarios, pero también de dirigentes empresariales. Tal vez en el mundo universitario tenemos poca presencia, pero hay mucha preocupación por los temas de relaciones internacionales en universidades como la Universidad Arturo Prat en Iquique, a través de su Instituto de Estudios Internacionales, la Universidad de Santiago de Chile a través de su Instituto de Estudios Avanzados, en alguna medida la Universidad de Paraíso con su Centro de Estudios Latinoamericanos, y en alguna medida no tan preponderante el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Pero esa voz del mundo universitario no está tomada en cuenta hoy día como más bien la voz de los empresarios. Bueno, eso quería Oye, la vieja que le pone color, ¿no? Una cartera, más encima. Muchas cosas importantes haber tenido antes, un celular. Más antiguo esta cuestión no me